Buenos días, alumnos de la Escuela de Catequesis. Ya vamos avanzando con nuestros temas. Estamos entrando ya un poquito más a la parte que corresponde a nuestro vicariato. Entramos ahora en la creación de las prefecturas. Ya les mandaré los textos porque la parte final he cambiado algunas cositas más, intentando simplificar y acortar el texto, y amplía una parte más, sobre todo relativa al vicariato de San Ramón. El tema con el que estamos ahora es la creación de las prefecturas, y el próximo tema ya nos centraremos propiamente en el vicariato apostólico de San Ramón. Los alumnos que son de otras jurisdicciones pues nos van a disculpar, pero en principio hoy estaba pensado para nuestro vicariato. En principio un poquito repasar o aprender qué es un vicariato o qué es una prefectura. En los territorios de misión, como es este el caso, donde no hay suficiente número de sacerdotes, no hay suficiente número de católicos, de parroquias, se crean estas estructuras, estas jurisdicciones, territorios religiosos que dependen de Roma, dependen del Papa, el Sumo Pontífice, y se llaman vicariatos o prefecturas. La prefectura, digamos, es más provisional, pasa después al vicariato, y eso, la intención es que con el tiempo, puede pasar más de 100 años, como ha pasado aquí, por ejemplo, con el tiempo eso pase a ser una diócesis. Hablando así por casa, es una diócesis en territorio de misión, una diócesis en pañales que todavía está creciendo y se está desenvolviendo. Bueno, en toda la zona de la selva van a aparecer las prefecturas. El año 2000 celebramos el centenario de las prefecturas. En primer lugar, 3, como vamos a ver ahora. Después eso se ha ido extendiendo hasta los 8 vicariatos que tiene ahora la selva y la prelatura de Moyobamba. Vamos a ir viendo cómo se fue produciendo esto, lógicamente empalmado con los temas anteriores. El Papa León XIII, vamos a ver, es un papa importante, dio un gran impulso a las misiones, un gran papa. En un llamado, un mensaje a los obispos del Perú les decía: estimulamos vuestra caridad para que se multipliquen las expediciones a los indígenas, lleven la cultura de la civilización y la suavidad de costumbres, disipen las tinieblas de la ignorancia, para que por fin también ellos reciban por medio de la fe la suerte de los santos. Hace una invocación especial a los obispos del Perú a que se vuelquen hacia toda esta zona que está más abandonada de la selva. Un detallito importante es que todavía en esa época se considera unida la evangelización con la civilización. Será más adelante, en el 1917 o 18, no recuerdo bien, con la Maximum Illud, que el Papa Benedicto XIV separe la evangelización por un lado y la civilización por otro. Si bien durante siglos, como veíamos en la época de los patronatos y todo eso, a la Iglesia tenía ciertas ventajas, pero con el tiempo cada vez le va complicando más la vida a la Iglesia, hasta que, como digo, en 1918, con la Maximum Illud, eso se parta en dos, cuando se intente diferenciar. Por otro lado, veíamos ya que los franciscanos se habían quedado prácticamente solos en toda esta extensión de territorio y el número de vocaciones ha ido disminuyendo. Entonces son ellos los primeros que proponen dividir todo este territorio de la selva, todo el oriente del Perú, lo que está, digamos, a la derecha en el mapa, dividirlo en 3 prefecturas, esta imagen que decíamos ahora, encargada cada una de estas 3 de una orden religiosa. Ellos, digamos, y otras 2 órdenes más para repartir el trabajo. Veíamos al principio del curso, si recuerdan, cómo entraron en la selva varias órdenes religiosas. Al final prácticamente se quedaron solo jesuitas al norte y franciscanos. Una vez que los jesuitas son votados, los franciscanos se han tenido que quedar al frente de todo eso. Se han multiplicado como buenamente han podido, han buscado la ayuda del clero diocesano, pero lo cierto es que esto no daba más de sí. Entonces son ellos los que están proponiendo todo esto ya a fines del siglo XIX, 1894, por ahí. En el 1896
se celebra en Lima el Congreso Católico Nacional. Se instaura propiamente ya en el Perú la obra de la propagación de la fe, una iniciativa de toda la Iglesia Universal. La sede, lógicamente, la tiene en Roma, que busca la ayuda económica para las misiones y la búsqueda de nuevos misioneros religiosos. Ya empiezan también religiosas para fortalecer toda esta obra misionera. Digamos que en este congreso, lo curioso es que es un congreso católico de todo el Perú y muestra un gran interés por el oriente del Perú, por la selva. Parece que había más interés hace 100 y pico años, 125 años, que lo que hay ahora por la evangelización de la selva. Ahora sí se ha puesto nuevamente en el candelero, gracias al sínodo de la Amazonía y al empuje que le ha metido el Papa Francisco, pero si no, estábamos un poquito ahí aislados, y cuando en la costa se hablaba de las misiones, se hablaba de África, se hablaba de Asia, pero no se hablaba de estas extensas regiones de la selva, donde todavía hay mucha gente que si conoce algo de Jesucristo es, pues que sé que existe por ahí, pero poco más. Y a veces más noticias negativas, porque los han enfrentado con la Iglesia, que positivas. A partir de 1897, uno de los frutos de este Congreso Católico Nacional es esta revistita que tiene acá, Anales de la propagación de la fe en el oriente del Perú. Va a empezar a publicar textos que han ido haciendo años anteriores los misioneros sobre la geografía, las costumbres, la lengua, las expediciones, de tal manera que al Perú y al mundo se da a conocer todo el trabajo que se ha ido haciendo y que queda por hacer en toda esa zona. Esto va a hacer que haya un interés de la Iglesia y de la sociedad hacia esta parte de la selva peruana y por lo tanto una mayor preocupación por esto, un empeño económico, etc. El gobierno de la República tampoco fue ajeno a esas cosas, fue consciente de esta necesidad. También había, como siempre, necesidades, intereses materiales de parte del gobierno de la República, porque le interesaba que toda esa zona de la selva sea poblada, para evitar que se vengan del Brasil o que vengan otro tipo de invasiones, como de hecho han venido a robar madera, minería ilegal, etcétera, etcétera. Entonces, al gobierno de la República también le interesaba que todo eso se vaya poblando. Y como siempre, la punta de lanza ha sido la Iglesia Católica, que con muy pocos medios es capaz de entrar en esos lugares. Visto así todo esto, si se dan cuenta, los trámites son muy lentos. Estamos hablando desde el 94, recién 1894, recién el 5 de febrero del 1900, el Papa León XIII, el mismo que veíamos antes, con el decreto Cum Interior Pars. Los documentos de la Iglesia saben que se titulan con las 2 o 3 primeras palabras con las que empieza el documento en latín. Entonces, haciendo referencia a la parte interior de la selva del país, se crean estas 3 prefecturas apostólicas. Cada una encargada de una congregación religiosa tendrá al frente un prefecto apostólico. La del centro es la que, digamos, nos corresponde a nuestro territorio, San Francisco Solano de Ucayali. Tiene todo lo que es la cuenca del río Chanchamayo, del río Apurímac y del río Ucayali. Es la parte central de la selva. La otra, la meridional o al sur, es la llamada prefectura de Santo Domingo de Urubamba, porque va a ser encargada a los dominicos. Es toda la región del Urubamba, lo que ahora es Madre de Dios y parte también del Cusco. Y al norte, a la derecha, la extensa región de todo lo que es el Amazonas. Se va a llamar San León del Amazonas. Esto se publica el 5 de febrero de 1900. Lógicamente, antes ya se ha ido coordinando con cada congregación para que acepte esta responsabilidad a medias. Recordemos que el vicariato o la prefectura apostólica depende de esta comisión de propagación de la fe, propaganda fide, que decimos en latín, de Roma. Recibe algunas ayudas, algunos subsidios de Roma, pero depende principalmente de la congregación religiosa que lo asume. Los agustinos llegaron en el mismo 1900, el padre Paulino Díaz, agustino, fue nombrado como prefecto, llegó con 3 sacerdotes y un hermano.
Se instalaron en Iquitos, la principal ciudad de esa zona, en el 1901, y a partir de ahí van a ir empezando su trabajo evangelizador de toda esa extensa zona. Un año más tarde, los dominicos se hacen presentes en el Cusco, para desde ahí iniciar la visita a todos estos valles, sobre todo del río Urubamba. El padre Ramón Zubieta, dominico, será el prefecto. Esta zona hasta ahora está encargada a los dominicos, lo que ahora es el vicariato de Iquitos, tal sigue siendo encargado también a los agustinos. En la zona centro, el primer prefecto será Fray Antonio Batlle. Como esto veremos ya el próximo mes, si Dios quiere, con más detalle ya la historia propiamente del vicariato de San Ramón, incidiremos un poquito más en esta parte. Esto después irán aclarando un poquito las cosas. Aquí tenemos la parte que a nosotros nos interesa. Aquí está Lima, esto es la costa. Este mapa lo tienen en los apuntes. Y este es el límite de todo lo que corresponde a esta zona central. De aquí para arriba, ya lo que es la cuenca del río Marañón y del río Amazonas, es el otro vicariato. Aquí está el río Urubamba, si se fijan, de acá ya para allá y hacia el sur, toda esta zona será el otro vicariato. Aquí está relativamente cerca de Ocopa, por eso este vicariato se encargó a los franciscanos, y que desde aquí van a seguir atendiendo toda esta parte. Ya en 1940, veremos después, la sede del vicariato va a pasar de Ocopa a San Ramón. Y acá tenemos las tres prefecturas. Esta que está en verde sería la prefectura de San León del Amazonas, que después dará pie a tres vicariatos. La prefectura del centro, San Francisco Solano de Ucayali, que dará lugar a otros tres vicariatos. Y la prefectura de Santo Domingo del Urubamba, que después se llamará de Puerto Maldonado, que es la capital del departamento. Después veremos que se va a crear otro vicariato de Jaén, encargado de los jesuitas, San Francisco Javier de Jaén, y la prelatura de Moyobamba, que es parte de toda esta antigua diócesis que existía aquí, que es la diócesis de Chachapoyas. Muy bien. El tiempo pasó, tengan en cuenta que estamos hablando de más de 100 años, y hubo un aumento rápido de la población, tanto en comunidades nativas como en colonos. Por otro lado, aparecieron nuevos pueblos y grandes ciudades, sobre todo en las dos grandes ciudades al norte, la ciudad de Iquitos, y en el centro, la ciudad de Pucallpa, que fueron atrayendo un montón de gente, de tal manera que estas ciudades, con 200.000 habitantes, ahora tienen más todavía, eran prácticamente el tamaño de una diócesis. De hecho, tanto en Iquitos como en Pucallpa, la mayor parte de las parroquias están en la ciudad, no propiamente en las comunidades, bien sean de colonos o bien sean de nativos, pero hubo un crecimiento muy rápido. Las extensiones seguían siendo demasiado grandes. Entonces se solicitó ya, a partir más o menos del año 2030, cada una de las prefecturas fueron empezando a solicitar las nuevas subdivisiones y el refuerzo de nuevas congregaciones que asumiesen una parte de esa prefectura, que se convertiría en una prefectura nueva o en un vicariato. El vicariato, decimos, es un poquito más estable que la prefectura. Y se van produciendo las siguientes. En nuestra zona centro, en el vicariato de San Francisco Solano de Ucayali, en el 1956 se hace una desmembración. En realidad el vicariato de San Ramón debería de mantener el nombre, porque en principio se desmembraron los otros dos vicariatos. En realidad, como la sede estaba en San Ramón, en Roma le pusieron vicariato de San Ramón, y por más que Monseñor Uriarte reclamó, así se quedó. Al norte está el vicariato de Requena. Estos dos vicariatos siguen encargados a la provincia franciscana de San Francisco Solano, que tiene su convento en el Rímac. El centro, con la gran ciudad de Pucallpa, fue encargado a la Sociedad de Misiones Extranjeras de Quebec. Esto es lo que estaría al sur de nuestro vicariato actual de San Ramón, Requena
al norte y San Ramón en el centro. Vamos viendo las otras prefecturas cómo han ido evolucionando. De la prefectura de San León del Amazonas, arriba a la derecha, recordemos, se formó el Vicariato Apostólico de Iquitos y el Vicariato Apostólico de San José del Amazonas, encargado a otra congregación. El Vicariato de Santo Domingo del Urubamba, decíamos antes, la prefectura, perdón, se convirtió en lo que es el Vicariato Apostólico de Puerto Maldonado, sigue encargado a los dominicos. En el 1921 se creó la Prefectura Apostólica de San Gabriel de la Dolorosa, del Marañón. En la zona norte del Marañón, a la izquierda, de ahí se cogió una parte de lo que era la Prefectura del Amazonas y parte de las diócesis que colindan con eso. Fue confiada a los padres pasionistas y de ahí acabó derivando en el Vicariato Apostólico de San José de Yurimaguas. Y un poquito también a la izquierda, encima del Vicariato de Yurimaguas, se creó primero la Prefectura Apostólica de San Francisco Javier, encargada a los jesuitas, que al final dio el Vicariato Apostólico de San Francisco Javier de Jaén, que sigue siendo hasta la actualidad encargado a los padres jesuitas. Por ejemplo, en el Vicariato Apostólico de Jaén trabajó muchos años, para los que son de Huancayo, el cardenal Pedro Barreto. Y como decíamos antes, en el 1948 se desmembra la prelatura de Moyobamba de la antigua diócesis de Maynas, que ahora coincidiría con la diócesis de Chachapoyas. También todo en zona de selva. Tenemos así entonces 8 vicariatos y una prelatura en todo lo que es la selva peruana. Bueno, la situación fue cambiando de una manera muy rápida y se fueron produciendo bastantes cambios. Por un lado, ha habido muchas subdivisiones, igual que ha habido divisiones y subdivisiones en la cuestión religiosa, la hubo también en la cuestión civil o política. Aparecieron nuevas provincias, nuevas regiones, nuevos departamentos, nuevos distritos, hasta ahora. Hace poco, hace unos años, apareció el distrito de Constitución, el distrito de Vizcatán, ahora hace unos días el distrito de Sangani, entre Pichanaki y Perene, desmembrado de Perene. Es una zona que está cambiando mucho y muy rápido. La época del caucho, ya vimos, produjo una corrupción moral y económica en toda la zona. Un montón de gente con mucha ambición para sacar dinero, generando explotación de la tierra, de la naturaleza, y explotación de las personas, la esclavitud hasta ahora. Esta foto sacada de internet es actual prácticamente. Seguimos viendo trabajar en condiciones infrahumanas. ¿Qué más cambios se produjeron? El narcotráfico y el terrorismo. El terrorismo y el narcotráfico, pero sobre todo el terrorismo, produjo nuevas concentraciones, comunidades enteras que tuvieron que salir hacia otros sitios, recorrer cientos de kilómetros a pie, huyendo del terrorismo y después del narcotráfico. Comunidades que desaparecieron enteras, se fueron a sitios completamente distintos, se movieron de un sitio para otro, comunidades que se dividieron por el terrorismo, unos a favor, otros en contra. Todo esto ha hecho un gran daño en toda nuestra Amazonía. Un daño que hasta ahora se observa. Hay una desconfianza muchas veces cuando uno llega, porque uno no sabe si llega de buena fe, si es policía secreta, si es terrorista, si es narcotraficante o qué cosa es. Aparecieron las ciudades modernas, ya veíamos antes. Aquí tenemos, por ejemplo, la ciudad de Quito. Vemos una ciudad moderna, grande, con industrias, con muchísima población y con toda la problemática que conlleva estas grandes ciudades de hacinamiento, de delincuencia, de mafias, etcétera, etcétera. También tienen algunas ventajas, por supuesto. Aparecieron otras formas de explotación, las grandes haciendas, los fundos, las grandes extensiones ganaderas, en las que van cientos de hectáreas para hacer zonas ganaderas, la extracción de la madera. Aquí tenemos una vista aérea de la cantidad de maderas que hay botada, el petróleo, la minería y la minería ilegal,
las plantaciones de coca, todo eso fueron nuevas formas de seguir explotando, estrujando, sangrando nuestra Amazonía. En su mayoría, todas estas cosas que hemos visto no fueron beneficiosas ni para la gente, ni tampoco, lógicamente, para la evangelización. Ha habido una acción estatal en la que aparecieron nuevas leyes a favor de las personas que ahí vivían, la exoneración de impuestos a favor de los nativos, habiendo una presencia mayor de parte del Estado en cuanto a centros educativos, centros hospitalarios, presencia de las Fuerzas Armadas, presencia de la policía. Todo eso fue haciendo que la realidad de la selva cambiase completamente. Bueno, aquí nos quedamos. El próximo mes, si Dios quiere, ya profundizaremos un poquito más en lo que es la historia propiamente del Vicariato Apostólico de San Ramón.